Qué gusto encontrarnos de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano. ¿Qué tal? Soy la profesora Atalia Vega y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre el lenguaje nos une. En esta sesión vamos a reflexionar sobre la manera de expresarnos entre compañeros y amigos como forma de identidad y cohesión. Aunque a distancia, hablamos todos los días con nuestros amigos, familiares, vecinos. El comunicarnos con los otros es central en nuestras vidas. Nuestra forma de hablar, es decir, el cómo usamos el lenguaje, nos brinda una identidad, así como un sentido de cohesión, de pertenencia, con quienes compartimos nuestro lenguaje. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien, pues vamos juntos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y el propósito es reflexionar sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de identidad y cohesión. Hablemos de hablar. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, ya sea de una forma oral o escrita. Comunicarnos a través de nuestro lenguaje es una actividad social y cultural que denota nuestra identidad y los grupos sociales a los que pertenecemos. Así es, porque aunque una misma lengua sea empleada por millones de personas, cada grupo social la utiliza a partir de sus propias características y necesidades. Cada grupo social le imprime sus propias variantes, dándole forma contextual y conceptual al carácter funcional del lenguaje. Y de esa forma, a través del lenguaje, es que podemos saber muchas cosas acerca del contexto en el que una persona se desenvuelve. Afinemos nuestro oído. Habrán notado que, a lo mejor, la abuelita usa palabras que no conocemos o que son diferentes a las que puede decir un niño pequeño. O que esos parientes o amigos que viven en un estado de la República diferente al nuestro usan palabras distintas para nombrar las mismas cosas. También se han fijado que no nos expresamos igual cuando estamos hablando con un profesor que cuando hablamos con nuestro mejor amigo. Con los amigos de la infancia podemos tener palabras secretas o un cierto código con el que nos identificamos en plena confianza. Por ello, y por todas las variantes lingüísticas que existen en nuestro lenguaje, vamos a reflexionar sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de identidad y cohesión. Empecemos por el principio. La identidad de un individuo es única. Se puede definir por algunos aspectos como género, grupo étnico, lengua, edad, entre otras. Pero así como cada uno de nosotros somos seres únicos, a la vez compartimos algunas características con los miembros de una comunidad. El lenguaje es un factor de identidad que nos une al pasado y proyecta al futuro. Es un vínculo de símbolos que aglutina a una comunidad que comparte el mismo código. ¿Y por qué nos une al pasado? Porque el lenguaje que ahora usamos para comunicarnos es el resultado de la historia por la que ha transitado el país en el que vivimos. Así es, el lenguaje no es algo inmodificable y terminado. Está siempre en una constante evolución. Jorge Luis Borges, uno de los principales escritores de nuestra lengua española, dice: el lenguaje no lo hace la academia, ni el poder, ni la iglesia, ni los escritores. El lenguaje lo hacen los cazadores, los pescadores, los obrajeros, los campesinos, los caballeros y los tipos sinceros. Hay que acudir a las bases donde se forma la lengua. La lengua conforma nuestra identidad y nos permite mostrar a los otros quiénes somos y con quiénes convivimos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. A afinar el oído y a tomar nota. Tengan su cuaderno y lápiz a la mano.
Vamos a escuchar una conversación telefónica y vamos a intentar obtener cierta información de las personas que hablan. Afinen el oído para estar atentos a particularidades en la forma de hablar de cada persona. ¿Cómo se imaginan a cada uno? ¿Qué edad tendrán? ¿Por qué razón los imaginan así? ¿Listas? ¿Listos? A escuchar. Bueno. Buenas tardes, dígame. Hola, ¿qué onda? Es que quería saber más del rollo del concurso de teatro, me late un montón. Ah, por supuesto. Es un concurso que organiza la Casa de Cultura para grupos de aficionados al teatro. Sí, eso sí lo sé, pero ¿qué onda? ¿Cómo le hago o qué? Se oye bien chido. Le voy a dar una dirección electrónica en la que podrá consultar toda la información. Por favor, le ruego que tome nota. Va, sí, en línea va a ser más fácil, a ver qué onda. Bien, ¿qué les pareció? ¿Se dieron cuenta de que es posible saber cosas o sacar conclusiones acerca de los personajes del audio aún sin verlos ni tener otra información? Como producto de la selección que hacemos de nuestro vocabulario, de nuestra entonación y de la sintaxis que empleamos. Y de las palabras de moda que utilizamos. Los que nos escuchan pueden saber mucho acerca de nosotros. Por lo que escuchamos, podemos intuir que el personaje que se escucha mayor trabaja en la Casa de Cultura y hace su trabajo al dar los informes que solicitan. Y que el personaje que se escucha más joven definitivamente tiene un gran entusiasmo por el concurso de teatro. ¿Ustedes cómo se imaginaron a los personajes? Vamos a realizar un pequeño ejercicio juntos. ¿Qué edad pensaron que tenía cada personaje? ¿Qué les parece más probable? ¿Que el personaje 1, quien pida informes sobre el concurso de teatro, sea un joven de 19 años o un adolescente de 13 años? El personaje 2, ¿creen que sea una joven de 22 años o una señora de 35 años? A mi parecer, creo que me iría más por la opción de que es un adolescente de 13 años hablando con una mujer de 35 años. Por el vocabulario, entonación y sobre todo por el tono de voz que utiliza el personaje que busca informes. Y por otro lado, el personaje que da informes bien podría ser una joven de 22 que debido a su puesto habla con tal formalidad. Pero creo más atinado que sea una mujer de 35. Bien, ahora una pregunta difícil. Cuando oímos hablar por primera vez a alguien que no pertenece a nuestro grupo social, ¿tenemos prejuicios sobre esa persona? O bien, cuando ustedes llegan a un grupo social distinto, ¿no han sentido cierta reacción por su manera de hablar? Piensen en situaciones en las que han llegado como nuevos integrantes a un grupo y las veces que han interactuado con un integrante nuevo. Vamos a ver qué opinan los jóvenes como ustedes de todo esto que hemos visto hasta ahora. Hola. ¿Qué onda, tía? ¿Todo bien por acá? La semana pasada se puso bueno el cotorreo por el cumple del primate Moncho. ¿Cuándo te das un volteón por estos rumbos, tía? ¿Ustedes entendieron? ¿Cómo le hablan ustedes a sus abuelos, a los niños, a sus papás y a las personas mayores en general? Acompáñenme a analizar la diferente forma de hablar de los jóvenes en diferentes contextos. Profesor, no podré reunirme con mi equipo para terminar el trabajo que nos dejó porque mi mamá va a trabajar este fin de semana y me quedará a cuidar a mi hermano. ¿Podemos entregarlo el miércoles? Está bien, no te preocupes. Gracias, profesor. Perdón. Oye, Karen, mi jefa va a chambear este fin, así que me toca echarle ojo al morro y no podré darle al trabajo que nos dejó el prof. Ya le comenté y dijo que no hay bronca, podemos entregarlo el miércoles. Ay, qué bueno. Oye, Karen, dile que te hable con la misma propiedad con la que le habló al profe. Bueno, es que Karen es de confianza, agarras la onda, ¿verdad? Claro, es normal que hablemos de una manera entre nosotros y de otra con los profesores, con nuestros papás o con los adultos que no conocemos. Ah, eso sí, según el sapo y la pedrada, cada vez que hablo con mi abuelita tengo que fijarme bien cómo le explico las cosas para que me entienda. Sí, es cierto, cuando voy a justificar una falta en control escolar hablo de una manera y cuando estoy con mis cuates hablo de otra. Bueno, también depende del lugar en el que estamos. Por decir, cuando estamos en una fiesta,
hablamos de una forma distinta a cuando estamos en la clase. Mi papá dice que los jóvenes hablamos así para formarnos una identidad propia, pertenecer a un grupo y distinguirnos de otros. Nunca lo había visto de esa forma. Aunque ahora que lo dices, me he fijado que muchas veces hablamos como nuestros amigos o como las personas que vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Eso está muy bueno, pero ¿por qué hablamos de muchas maneras? A ver, revisen tu cel. Miren, encontré algo. Las variaciones, producto del uso de la lengua de los jóvenes, se relacionan con factores como estatus social y nivel educativo, región de donde proviene, ocupación, edad y sexo. Ah, claro, ¿recuerdan cómo habla la chava de la canción La Niña Fresa? Que se le antoja la reina, la niña fresa. Ash, un banana split en buena onda, ¿no? Me llama la atención como mi primo de Tijuana dice, ¡está bien buena la party! A mí me encanta cómo habla mi tía la psicóloga. Es súper clara, concisa y siempre domina el tema del que habla. Muy bien, familia. Superemos el pasado tormentoso de nuestros progenitores y mejoremos nuestras acciones cotidianas. Sí, a mi primo de 4 años le tengo que repetir varias veces las cosas y a veces le explico con juegos y canciones. Y hay otros factores que también determinan la forma en la que hablamos. Escuchen. Una de las formas de identificar el habla juvenil es observar el léxico o frases que usan los jóvenes. Es claramente distinguible, porque el vocabulario se adapta a sus necesidades, a su ámbito social y cultural, así como las tendencias de la época y a la tecnología, como el lenguaje de las redes sociales. Sí, denme un like. Vamos a ver otros ejemplos. Qué bueno que la pasaron bien en el cumple del primo Moncho. Me saludas a tus papás y te mando un abrazo apretado. Era para mi sobrina Laura. ¿Cómo le contarían ustedes su fin de semana a su abuelo y a sus sobrinos? Los reto. Adiós. Como vemos, las personas de una comunidad suelen usar una misma variante del español. No obstante, cada persona adaptará esa variante a sus características, como su edad, profesión o incluso el género. Por ejemplo, muchas personas mayores suelen tratar a los desconocidos de usted, mientras que muchas personas jóvenes emplean siempre el tratamiento de tú. Estas diferencias también se notan en la elección del vocabulario, en la estructura de las oraciones, en el tono y la pronunciación al hablar. Sin embargo, no debemos creer que las personas con ciertas características deben hablar de una única forma. El habla es una expresión individual y al usarla, el hablante se adecúa al contexto en el que se encuentra, pero también muestra su cultura, es decir, de qué está conformado ideológicamente. Para entender esto, veamos qué es la identidad cultural. La identidad cultural es el conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que les permite identificarse como miembros y diferenciarse de otros grupos culturales. Los aspectos de la identidad cultural son la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de una comunidad. La lengua es parte de la identidad cultural y de la interacción verbal con otros. También se notan nuestros valores y creencias. Es decir, en lo que hablamos también dejamos saber la influencia de nuestras tradiciones, ritos o costumbres. Otra de las cosas que influye en la construcción de nuestro lenguaje son todas aquellas personas con las que interactuamos, familia, amigos, vecinos, la gente que conocemos y con la que crecimos en distintos grupos sociales y culturales proporcionan experiencias y aprendizajes que intervienen en la construcción de la identidad. ¿Cuáles son las personas y grupos que han influido en su forma de expresarse? ¿Qué los une a ellos? El ser humano, por naturaleza, necesita expresarse, comunicarse con lo que le rodea. El lenguaje forma parte de nuestra existencia. No sería posible concebir una sociedad humana sin que los individuos posean una lengua. Se dice que el lenguaje es la característica que más define al ser humano y es también el medio por el cual aprendemos y nos educamos. El espacio y el ambiente en el que nos movemos es muy importante y decisivo, ya que transmite información sobre nosotros y nos da información de los otros también. El lenguaje
se impregna del medio que nos rodea, a tal grado que hay cambios en la manera de expresarnos cuando nuestro alrededor cambia. Imaginen si se fueran a vivir a otro país. Seguramente adoptarían ciertos modismos, acentos o palabras que se usan en ese país. Además, que sería necesario hacerlo para adaptarse a esa nueva sociedad. También, a través de lo que comunicamos, podemos saber de los gustos y preferencias de las personas. ¿Qué te gusta más de la Ciudad de México? ¿Y a dónde nos recomendarías ir cuando vayamos para allá? Lo que más me gusta es la variedad de lugares para visitar. Por ejemplo, está Chapultepec, a donde pueden acudir a pie o en bicicleta, que es mi actividad favorita, y algunos domingos pueden andar por las mañanas en bicicleta en la Avenida Reforma. De entrada, podríamos pensar que a la mujer que da las recomendaciones le gustan las actividades al aire libre y el ejercicio. Si hubiera recomendado entrar al cine o a restaurantes, hubiéramos pensado algo distinto. La identidad es una construcción compleja que se puede dar en diferentes ámbitos y en la que intervienen muchos elementos y factores. Diríamos que podemos tener muchas señas que nos identifican, como pueden ser lingüísticas, deportivas, territoriales, musicales, medioambientales, tecnológicas. ¿Qué otras se les ocurre? Y esta diversidad de señas de identidad puede ser un elemento de interacción, de coincidencia, de anclaje, de conocimiento del otro, de suma en el diálogo intercultural y de mejora en la convivencia. Naturalmente, nos sentimos atraídos a pertenecer a esos grupos en los que identificamos tienen gustos afines a nosotros. O quizá nos atraigan los de costumbres distintas, por nuestra curiosidad de aprender de otras personas. Lo cierto es que todos los grupos de seres humanos son dignos de respeto y tienen igualdad de derechos humanos. Ahora vamos a prepararnos para escuchar algunos audios de diferentes personas de diversas partes del mundo y prestaremos atención en algunos aspectos en particular. Viajemos un poco con la imaginación, vayamos a Argentina. Bueno, como quería cortarme el pelo desde ayer, le mandé un mensaje a mi hermana, le pregunté si no me podía acompañar a la peluquería. Así que me levanté temprano, desayuné mi mate cocido con facturas, me metí a bañar y como a las 10 de la mañana me fui para la casa de mi hermana. Me tomé el colectivo. Cuando llegué a la casa de mi hermana, nos fuimos para la peluquería y estaba cerrada la peluquería, así que no me pude cortar mi pelo. Pero aproveché para ir a buscar unos apuntes que me habían quedado en la fotocopiadora y los tenía que ir a buscar, los tenía pendiente para ir a buscarlos. Así que pasé a retirar los apuntes esos y me vine para mi casa. Pero como tenía hambre en el camino, pasé por el kiosco, me compré unos sanguchitos de miga y llegué comiendo en mi casa. Mi mamá se enojó porque yo llegué comiendo, porque llegué para la hora del almuerzo y ella había hecho ravioles y yo venía comiendo sándwiches. Entonces tuve que meterle un chamullo y decirle que mi hermana me había comprado los sándwiches para que no se enoje. Comimos ravioles, almorzamos ravioles y me preparé para las 2 de la tarde arrancar con mi clase en línea. Y cuando iba a arrancar con mi clase en línea, me doy cuenta de que me había dejado la mochila con los apuntes en la casa de mi hermana. Así que tuve que llamarle a mi hermana por teléfono, pedirle que me trajera los apuntes y al final, entre que mi hermana se le hizo tarde para traerme los apuntes y todo eso, no pude hacer mi clase en línea, así que estoy atrasada con una clase. Pero bueno, mañana hablo con la profe y ya me pongo al día. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron anotar algunas palabras que utilizó? ¿Comprendieron su conversación? Profesora, a mí entre las migas, las facturas y los ravioles me ha dado hambre. A mí también, un poco. Como pudimos escuchar, esta persona habla español, pero del modo en que lo hablan en Argentina, con su acento, sus palabras, su cadencia, lo que define su identidad. A través de sus expresiones nos podemos dar cuenta del contexto en el que vive. Vamos a ver si coincidimos en las palabras que anotaron para realizar un pequeño reto. ¿Qué palabras escucharon
que no usan en su vocabulario habitual. ¿Las conocen? ¿Qué palabras usarían en lugar de las que escucharon? Usemos las palabras mate, facturas, peluquería y chamullo. ¿Las conocen? ¿Saben a qué se refieren? De ser así, ¿qué otras palabras utilizarían en su vocabulario habitual? Empezaremos explicando cada una de las palabras para conocerlas y comparar el lenguaje que usa nuestra amiga argentina con el nuestro. El mate es una infusión típica de Argentina, la cual se obtiene al agregar agua caliente y la hierba mate. Es como un tipo de té que se suele tomar en estos recipientes especiales hechos de calabaza y con un popote hecho de acero. Las facturas es el nombre genérico que usan en Argentina para la variedad y piezas de panadería dulce. Un té mate con una factura. Ay, ya se me antojó probar. A mí también. Pero sigamos aquí. La peluquería, como saben la mayoría de ustedes, es el establecimiento donde se corta, se peina y se arregla el cabello. Esta palabra también es bien usada en México. Chamullo es una expresión coloquial y significa conversar con un propósito. En este caso, la chica quería que su mamá no se enojara con ella, así que compuso un discurso con esa finalidad. Podría ser, como en México decimos, un rollo. ¿Conocían alguna de estas palabras? ¿Las utilizan o conocen gente que las utilice? Palabras como mate difícilmente se van a utilizar en nuestro vocabulario habitual, ya que no es una bebida usual en nuestra cultura. Sin embargo, todos hemos visitado alguna peluquería, aunque le llamemos de otro modo. Y ahora, ¿con quién creen que esta persona estaba hablando? ¿Creen que se exprese del mismo modo cuando se comunique con la profesora para recuperar la sesión? Nuestro uso del lenguaje también nos ayuda a insertarnos en ciertas situaciones y contextos. No nos expresamos igual cuando estamos con nuestros amigos que con nuestros padres o exponiendo en una temática en clase. Ahora, escuchemos la siguiente conversación que viene desde Nayarit, en nuestro bello país. ¿Están listas y listos? Recuerden que debemos poner atención a las palabras que nos llamen la atención. Escuchemos. El fin de semana, aprovechando que ya no hubo jale, nos agarramos a los morrillos y dijimos, pues vámonos a la playa, a pasar ahí un rato bien a gusto. Y pues ya le dije a mi compadre, oye compadre, pues vale, prepárate un cevichito y ya pues yo pongo los duritos. Llevé los duritos y ya le dije a mi jefa, oye jefa, todavía te quedaron bolis de esos de nanche que tenías. Y ella me dijo, ay sí, pero es que por poquito ya no quedan porque tenía bien mucho calor y casi que me como todos los bolis. Ahí está. Entonces pues ya le dije, pues llévate los bolis, llevamos el ceviche, para los niños les preparé un bule lleno de agua de Jamaica, le hice un bule de Jamaica y un bule de horchata. Y ahí nos fuimos a que se bañaran un rato en el mar y pues andábamos bien enguasados a la mera hora, porque ya sabes que esto de salir en familia, híjole, es un cotorreo. Entonces, pues ya, así de que, ándale tú, chamaco, apúrate, y que la chancla, y que la toalla, y que todo el relajo. Pero bueno. ¿Qué les pareció? ¿Escucharon palabras que ustedes normalmente no utilizan? ¿Pudieron anotarlas? Palabras como jale, duritos, bolis, bule son típicas de la región donde habita la persona que habla. Algunas tienen un uso más extendido por todo el norte del país y algunas otras son más locales del contexto en el que habita. Complementen estas ideas con palabras que ustedes usen cotidianamente, pero que sus padres, abuelos u otros adultos no empleen. Después, pregunten a una persona mayor de su comunidad para saber si conocen estas palabras y su significado. Y un factor muy importante que va determinando la forma en que una persona habla es la edad. Por ejemplo,
Muchos jóvenes están acostumbrados a emplear palabras relacionadas con las nuevas tecnologías que con frecuencia sus padres y abuelos desconocen. También hay que tomar en cuenta los intereses de cada uno. Jóvenes interesados por la música rock, por ejemplo, usarán palabras o expresiones que otros de su edad no usarían. Dicho de otro modo, la lengua es un rasgo de la identidad que evoluciona según los distintos grupos sociales a los que a lo largo de la vida pertenecemos. Así como las personas de cierta edad comparten características al hablar, quienes están unidos de otra manera también lo hacen. Por ejemplo, las personas que comparten un pasatiempo o tienen el mismo trabajo suelen tener un lenguaje común. Escuchemos este ejemplo. Para poder sacar el mineral, los mineros colocan la salchicha o cuetón entre las rocas que quieren separar. A este explosivo le ponen una mecha muy larga para tener tiempo suficiente para alejarse de la zona. Cuando la encienden, advierten a los demás trabajadores: ya no se metan, ya está pegado. Ahí viene la pegada, pónganse las sordinas en las orejas. Si la carga no explota, los mineros tienen que revisarla con mucho cuidado. Seguro quedó un chocolón, dicen los que saben. Otras veces se quedan rocas planas y largas que no alcanzan a romperse. A esas les llaman lagartijos y deben picarlas manualmente. Ese trabajo es muy cansado, a nadie le gusta hacer el tumbe, pero eso sí, quien más trabaja, más gana de ajuste. ¿Comprendieron el texto? ¿A qué hace referencia cada una de las palabras resaltadas que vimos? ¿Por qué piensan que los mineros usan estas palabras? ¿Creen que estas palabras sean de uso común en otros lugares o que los mineros usan este mismo vocabulario fuera de su trabajo en la mina? ¿Qué pasaría si uno de los mineros no conoce este vocabulario y no entiende los mensajes? ¿Tendría un buen rendimiento en su trabajo? También nuestra profesión suma una cierta terminología a nuestro lenguaje que nos hace desempeñarnos mejor en nuestro trabajo. Imaginen la de palabras distintas que usan los médicos, los abogados, los ingenieros. Se debe tener en cuenta que la lengua también es parte de la cohesión de los pueblos. La cohesión social se refiere al grado de integración de la ciudadanía a su comunidad. Cuanto más unida, solidaria y cohesionada esté esa sociedad, la convivencia entre sus miembros será mucho más armónica y funcionarán mejor. En realidad, la cohesión también tiene que ver con el lenguaje, pues las personas que conviven o trabajan con un fin común pasan mucho tiempo juntas. Al hacerlo, conversan y van construyendo un lenguaje que les permite comunicarse mejor. Esto ayuda a formar identidad de grupo. Ustedes mismos lo han experimentado seguramente. Ustedes y su familia y amigos tienen expresiones propias que los identifican y los hacen sentir que pertenecen a ese grupo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 en la que hemos compartido sobre El lenguaje nos une. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. Así que, hasta luego, nos vemos. Chao, bye. Hasta la próxima.